Hello, I'm Jamie Barrett, and I welcome you to Vecinos, Neighbors, a program that brings you new points of view from your Latino neighbors in Holyoke and in the Pioneer Valley. Today we have an exciting and exclusive series for you. Silvia Galvan recently interviewed Orlando Izaza and Lilian Santiago, plaintiffs in the redistricting lawsuit in Holyoke. This historic decision will have a profound impact on the lives of Holyoke residents for many years to come. We will be updated as well as get some background information. Hola, soy Jamie Barrett y les doy la bienvenida a Vecinos, Neighbors, el programa que les trae nuevos puntos de vista de nuestros vecinos latinos de Holyoke y del Pioneer Valley. Hoy tenemos un programa importante y de mucho interés para todo el mundo. Recientemente Silvia Galvan entrevistó a Orlando Izaza y a Lilian Santiago, los demandantes en la demanda en cuanto a los derechos de votantes en los barrios de Holyoke. Esta decisión histórica tendrá profundo impacto en las vidas de los residentes de Holyoke de aquí en adelante. Nos informarán de todo el proceso y nos pondrán al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Silvia Galvan y las cámaras de Vecinos Neighbors el día de hoy les traen una entrevista con Lilian Santiago García, Orlando Izaza Villegas, quienes junto con Gloria Caballer Arce y los vecinos del Barrio 1 levantaron una demanda que acaban de ganar, ¿verdad? Sí. En contra de la ciudad. Victoria histórica. Histórica, ¿verdad? Yeah. Sí, una demanda que ganaron en contra de la ciudad de Holyoke por violaciones a los derechos de votación. Y antes de empezar la entrevista, déjeme nada más decirle que después de que terminamos esta entrevista en español, la vamos a tener en inglés, así es que no se vayan para aquellos de ustedes que prefieran escucharla en inglés. Ahora sí empezamos. Orlando, dinos, cuéntanos acerca de esta demanda, por qué se llevó a cabo, cuándo empezó y dinos acerca de la decisión del juez Sponsor. Ok, bueno, esencialmente el juicio tiene que ver con arbitrariedades que se han documentado por años y años en esta ciudad de violación de los derechos de los latinos, de la mayoría de los puertorriqueños en la ciudad de Holyoke, cuando tratan de ejercer su derecho a votar. Entonces, por años, algunos de nosotros hemos hablado de la posibilidad de establecer un juicio contra la ciudad basado en la ley de 1965 que le da derechos al pueblo de demandar a cualquier entidad que viole esos derechos de votación. Digamos, por ejemplo, como la falta de información en español acerca de cuál es el asunto acerca del cual se está votando, o cómo se vota, o por quién, cuáles son los candidatos. Toda esta información por ley se tiene que proveer en el lenguaje nativo de una población significativa como es la comunidad puertorriqueña en Holyoke. Además de eso, también, bueno, en algún momento después de ver tanta arbitrariedad y tanto problema y tanta cosa con las campañas de tanta gente, la campaña de Lilian, la campaña mía y otras campañas anteriores, entonces decidimos irnos a la corte con 3 alegatos contra la ciudad. Número 1, de lo que ya hablamos, ¿no? que la ciudad viola los derechos cuando no le facilita el acceso al sistema. Ya sea por cuestiones de idioma o por sencillamente tumbar de las listas a nombres porque no respondieron a este cuestionario, aquel o el otro, por no tener intérpretes, por no tener teléfonos en los sitios apropiados, toda esta clase de cosas. Ese fue el primer alegato. El segundo alegato fue que como la ciudad está dividida en precintos o en barrios, obviamente dónde se pone el límite de esos barrios es importante. Por ejemplo, si la mayoría de la comunidad latinoamericana o puertorriqueña está en el barrio 2 y decide la ciudad cortar el barrio 2 por la mitad, obviamente le va a quitar poder de votar a la comunidad. Ese es esencialmente el alegato el segundo alegato. Que el modo en el cual las líneas que dividían los barrios estaba trazada en la ciudad le quitaba
limitaba el poderío o el valor de votación de la comunidad, de la comunidad puertorriqueña. El tercer alegato, y el más importante y el más difícil de entender, es que la estructura misma de gobierno en la ciudad discrimina contra el latino. La estructura actual, y pongamos nada más que el concilio o el consejo de la ciudad, sin hablar del concilio de escuelas. El concilio o el consejo de la ciudad tiene 15 representantes. De esos 15, 8 están elegidos a través de toda la ciudad. Votan, ellos son candidatos por la ciudad y se puede votar en toda la ciudad por ellos. Son 8. 7, para completar los 15, la minoría, 7, son representantes de sus barrios. Y ellos son candidatos de sus barrios y se puede votar por ellos solamente en esos barrios. ¿Okay? Entonces, si se tiene una comunidad que es discriminada, como la comunidad latinoamericana o puertorriqueña, que vive geográficamente en ciertos sitios predominantemente, en el caso de Holyoke, en el barrio 1 y en el barrio 2, esencialmente, entonces, y si se establece de que la comunidad mayoritaria no vota por el candidato hispano, por bueno que sea, por excelente que sea, por dinero que tenga, por lo que sea. Entonces, obviamente, en esa clase de situación, la ciudad entera, que tiene la mayoría de votos, no va a elegir a un hispano que esté corriendo por toda la ciudad. Ese es esencialmente lo que estamos alegando en el tercer alegato. Entonces, lo que queríamos era que el juez dictara que la representación en el concilio de la ciudad por toda la ciudad se acabara y que nos quedáramos nada más con representantes de cada barrio. Supongamos que nos quedemos con representantes de cada barrio, entonces son 7. Por lo menos en 7 tenemos la posibilidad de tener 2 representantes, 2 de 7. En cambio, ahora, por bien que nos vaya, tenemos 2 de 15. ¿Okay? Ese es esencialmente el tercer alegato, que es difícil de entender en realidad, pero es el más importante. ¿Ven? El juez entonces, se tuvo el juicio en la corte, presentamos toda la evidencia, pudimos comprobar de que hay un ambiente de discriminación en la ciudad en todos los aspectos, en la educación, en la vivienda, en el empleo, en la salud pública, en todo lado, y luego pudimos demostrar con expertos y con números y todas estas cosas, de que en realidad el pueblo de Holyoke en general, en su mayoría blanco, tiende a votar por su propia gente y que no tiende a votar por el candidato hispano. Entonces, al fin, el juez dictó el 26 de abril de este año, de nuevo, el 26 de marzo, ¿no? De marzo fue, que en una victoria histórica, porque tiene repercusiones en toda la nación, porque es una corte federal, de que el sistema de gobierno de Holyoke es ilegal y que discrimina en contra de la comunidad hispana en Holyoke. Sin embargo, el juez, en vez de dictar su propia solución, le dio la oportunidad a ambos lados de volver donde él y presentarle sus soluciones. La verdad es que en esa sesión los dos lados nos mantuvimos con las posiciones originales. En nuestro lado dijo, nosotros lo que queremos es que se termine con la representación por toda la ciudad, y el otro lado dijo, nosotros no queremos nada que ver con usted, no nos gusta su decisión, vamos a apelarla de todas maneras. Entonces ahí está, pues. Entonces luego, 2 o 3 días más tarde, el juez dictó, y es la última decisión que ha tomado, de que puesto que considera el sistema de gobierno ilegal en Holyoke, y que como considera que discrimina contra la comunidad puertorriqueña, entonces él cambia la estructura, y en vez de 8 representantes por toda la ciudad, disminuye el número a 2. Entonces él está diciendo que al menos que eso se implemente, se prohíbe en Holyoke cualquier otra elección, que hasta que no se haga el cambio no se pueden hacer más elecciones en Holyoke. Obviamente hay una ya programada para noviembre. Claro. Entonces el problema es serio, porque la ciudad no quiere acatar las leyes del juez, y en vez quiere apelar ante una corte superior, y ahí es donde estamos. La ciudad insiste en apelar la decisión en una corte superior, y de eso no se sabe qué va a salir. Lilian,
expande un poquito acerca de la reacción que Orlando estaba hablando, que la ciudad ha tenido en cuanto a apelar esta decisión. Yo creo que la ciudad ha sido bien o sea, nunca ha tomado la determinación de sentarse y hablar con nosotros y ver por qué razón nosotros entendemos de que el sistema de gobierno en Holyoke nos prohíbe o es exclusivo, o sea, nos excluye. Y desde un principio, aún antes de poner la demanda, nosotros queríamos hablar con la ciudad y ver a qué arreglos habíamos hecho. De hecho, esto lleva alrededor de 10 años, mucho antes de Orlando o yo estar envuelta en esto. Hubieron otras personas considerando tomar esta decisión, que era demandar a la ciudad por las intransigencias de la ciudad. O sea, ellos muchas veces pues no tenían personas para traducir en las urnas, o sea, se demandaba eso, se hablaba con ellos, decían sí, denos nombres, nosotros vamos a buscar personas, y eso nunca sucedía. O sea, que realmente la ciudad ha sido bien intransigente y no ha cooperado en la inclusión de nosotros como minoritarios dentro del sistema de gobierno. Y entonces, después de haber pasado la candidatura de Orlando, que yo considero que es la candidatura ejemplo aquí, porque yo pues corrí para comité escolar y corrí en contra de un incumbente, o sea, llevaba 12 años ahí, no era una persona que no era decir la mejor persona que representara los derechos de los hispanos, pero tampoco era la peor. ¿Sabe? Yo creo que yo soy nueva en la ciudad, corro una campaña hasta cierto punto pobre y demás, pues mira, habían y yo creo que perdí por muy poco margen de votación, pues yo creo que pues se puede decir que fue una carrera más o menos igual, pero yo creo que en la campaña de Orlando, que fue la campaña que más se usó dentro de la corte, donde Orlando pues por su destrezas académicas, por su posición, una persona inteligente con un buen background educativo, y también porque la campaña tenía dinero, pudo haber ganado, y no fue así, o sea, perdimos la campaña. Yo creo que por todo eso nosotros pues decidimos, mira, esto es lo que nos conviene. La única persona que a nosotros someter la demanda en la corte se acercó a nosotros y dijo, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, fue el alcalde, el señor Hamilton, que yo creo que hasta cierto punto visualizaba de que ellos podían perder la demanda, y yo creo que... Y llegamos a un acuerdo. Y llegamos a un acuerdo, exactamente, llegamos a un acuerdo, llegamos a 2 acuerdos. Él iba a presentar 2 cosas al Consejo Asesor de la ciudad. Una de ellas era poner 2 personas, o sea, someter 2 personas por barrio, o sea, que sería barrio 2, pues tendría 2 candidatos. En vez de una, como es ahora. En vez de una. Y tener 2 at large. Eso yo creo que fue la primera. De 3 at large, 3 porque at large. pasa el impar. Ajá. Y la otra era 7 a nivel de barrio, que es lo que tenemos ahora, y 3 at large. Que yo creo que se acerca mucho a lo que eventualmente decidió el juez. Yo creo que la ciudad trajo esta demanda a ellos. Yo creo que la falta de cooperación, el racismo que hemos experimentado, la discriminación, no solamente en las formas de gobierno, pero también dentro de los departamentos que tienen, como el departamento de escuelas, o sea, que es donde más experimentamos la discriminación. Porque nos cortan el programa bilingüe, siempre todos los años está en problemas, cuando tienen que despedir maestros, los maestros primeros que se van, pues por supuesto son los maestros hispanos, los programas de housing, o sea, Holyoke es bien famoso por no ni siquiera admitir programas de housing en la ciudad, cuando hay tantas personas que necesitan viviendas adecuadas en Holyoke. La manera en que distribuyen fondos, por ejemplo, hace poco atrás le dieron una cantidad de $420,000 a All Holyoke Development versus Nueva Esperanza, que le dieron creo que algunos $150,000. O sea, todas estas cosas, todas estas medidas donde nosotros, como personas, como ciudadanos de Holyoke, no tenemos el poder de decir, mira, esto no es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasó cuando el señor Hamilton, el alcalde, estuvo de acuerdo en los arreglos de los que hablaron,
¿Qué pasó? ¿Por qué no sucedió? Bueno, él le presentó las propuestas al consejo asesor y ellos dijeron que no, que ellos iban a seguir, que entonces ellos iban a ir a corte. Y aún sabiendo que ir a corte significaba ¿El gasto? un gasto, o sea, alrededor de $1 millón que le ha costado esto a la ciudad, simple y sencillamente por evadir la ley, porque realmente nosotros lo que estamos pidiendo es que ellos cumplan con la ley. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ahora que las elecciones se vienen ya en el mes de noviembre, ¿no se sabe lo que va a pasar? Bueno, lo que se sabe es que hay una orden del juez. Hay una orden de un juez federal que le prohíbe a la ciudad llevar a cabo más elecciones sin cambiar el sistema. La única solución que tiene la ciudad es que se reúna la Corte de Apelamiento y dicte a su favor. Y eso en realidad eso es una meta bastante difícil de alcanzar, en mi opinión, pues. Entre estos meses, o sea, el proceso ha sido, ganamos la demanda el marzo 26 y el juez ejecuta la decisión de que nosotros, de que la posición de nosotros era la posición que él entendía que estaba correcta. Ellos piden un hearing inmediatamente y entonces vamos el día 14 de febrero a la corte. El juez decide de que ellos definitivamente tienen que seguir lo que era determinado y la determinación fue que nosotros llegáramos a un acuerdo y ambas partes presentáramos una decisión en qué clase de gobierno nosotros podríamos vivir. Contento, no necesariamente que ambas partes ganaran. Ninguna de las partes llegamos a la decisión, fuimos a corte, ellos ahora el proceso es, ellos van a apelar el caso, ellos piensan que la Corte de Apelación puede ver el caso entre junio, julio o agosto. Estamos hablando de 3 meses, después solamente quedan que 3 meses, 2 meses para hacer unas elecciones, porque las elecciones son en noviembre. Pero los candidatos tienen que presentar sus papeles y en tienen septiembre, que saber, ¿no? para qué van a ser candidatos. ¿Y para qué van a ser candidatos? ¿Dónde van a poner el dinero? ¿Qué decisiones van a tomar? Yo creo que la ciudad ahora mismo tiene decisiones bien grandes que hacer y yo creo que tienen que empezar a pensar un poquito más con la cabeza y no con las emociones, ¿entiendes? Porque yo creo que cuando uno reta poder, o sea, yo creo que los cambios siempre duelen y crean emociones feas, ¿no? Yo entiendo la posición de ellos hasta cierto punto, pero también nosotros entendemos la posición de nosotros. Nosotros hemos sido un pueblo en opresión y en racismo. Y ha sido documentado en este caso. O sea, en este caso, sin ninguna duda. O sea, todo eso se presentó en corte. Es en realidad interesante. La lectura de la orden del juez es bien interesante. Es histórico. Porque te da una historia bien clara de la comunidad puertorriqueña en Holyoke y su situación actual y todos los oprobios que sufre. Es bien clásica. Y él ha sido muy justo. O sea, yo creo que este juez es increíblemente justo. O sea, escucha ambas partes, ha sido muy, yo creo, muy responsable en entender más allá de la ley. De realmente cuál es el problema aquí. Y yo creo que el problema es un problema desafortunadamente, no quisiéramos decirlo, pero es un problema de racismo y de exclusión. Y yo creo que él muy sabiamente ha sabido articular eso y tomar una decisión en la cual nos afecta positivamente a nosotros. Yo creo que las decisiones que tiene que tomar la ciudad en este momento son decisiones drásticas, son decisiones grandes, son decisiones que van a costar dinero. Y yo creo que es sumamente importante que la comunidad puertorriqueña entienda que tienen que informarse. Ahora no es de que, pues sí, me envuelvo, no, ahora hay que informarse, hay que ver qué decisiones hay que tomar, hay que llamar a las personas que los representan a ellos en los barrios, a que los representan a ellos a nivel de ciudad, y tienen que dejarles saber cuál es la posición de ellos en este caso. Yo creo que es bien difícil para nosotros asumir ese estatuto de que, pues mira, nosotros tenemos derecho a llamar y a decir, esto es lo que nosotros queremos, nosotros entendemos que estas personas están bien o están mal, o sea, la posición que ellos quieran tomar. Pero yo creo que por el beneficio de estas generaciones que están subiendo, de estos muchachos jóvenes, y que los muchachos jóvenes en Holyoke están en mucho problema, no solamente en Holyoke, en Estados Unidos por completo, pero en Holyoke se ve, se palpa.
la falta de emotividad que tienen estos muchachos de estudiar. La mayoría se salen de las escuelas, nuestros muchachos no están bien representados en las escuelas, y las decisiones que se están tomando en la educación y el futuro de nuestros niños realmente va a tener consecuencias negativas, bien serias, si nosotros no comenzamos a trabajar con esto. Y tal vez esta demanda no es solamente la solución, ¿sabe? Esto es simplemente una puerta que se abre. Y yo creo que ahora la solución es, pues mira, envolverse, hacer candidaturas, votar por la gente que nosotros entendemos que representan nuestros ideales y nuestros intereses, involucrarse en la decisión que se toman en la ciudad. Así que esperemos que eso suceda. Yo creo que el problema más grave en este momento es que la ciudad no entiende, o el gobierno de la ciudad no entiende, de que esta decisión no es solamente para bienestar de la comunidad hispana o latina en Holyoke, es para beneficio de la ciudad. Porque el que no se involucre la comunidad latina, que se le continúe dejando al lado y echando al lado, ignorando y todas estas cosas, no es solamente no solo le hace daño a la comunidad latina, sino que le hace daño a la ciudad. No hay futuro para la ciudad, al menos que haya un futuro para la comunidad latinoamericana. Esa es sencillamente la premisa. Y eso aparentemente no lo entiende la ciudad. Ellos creen que esto es a favor nuestro, y porque es a favor nuestro, es malo para ellos. Lo cual, en mi opinión, no tiene ningún sentido. No obviamente esto es para bien de todos a la larga. Quizás sea doloroso en el momento, que sea difícil, existan problemas de poder, porque hay ciertas personas en ese concilio que obviamente no van a estar ahí, porque son 8 y uno va a quedar sino 2. Obviamente 6 van a tener que salir para algún lado, ¿ves? Entonces les va a afectar personalmente, pero eso no quiere decir que porque les afecte personalmente sea malo para la ciudad. Claro. Y eso no quiere decir que porque sea bueno para la comunidad puertorriqueña sea malo para la ciudad. Las dos cosas no son exclusivas. Y también hay que ver, por ejemplo, yo llevo en Holyoke como alrededor de 10 años. O sea, yo llegué a Holyoke en 1985, y el Holyoke al que yo llegué definitivamente no es el Holyoke que estamos viviendo ahora. O sea, yo he visto la decadencia que ha habido en todos los ángulos, en la educación, en la vivienda, los trabajos, la representación que nosotros tenemos, nuestros intereses, nuestros muchachos, los muchachos no tienen prácticamente mucho que hacer. O sea, no hay ese incentivo de realmente tú vivir en Holyoke. Claro. Y yo creo que Holyoke ha perdido mucha gente buena. ¿Sabe? Yo me acuerdo en el 1989, 1990, 91, el movimiento que nosotros como latinos responsables teníamos en Holyoke. Y nosotros estábamos proveyendo y estábamos produciendo a una comunidad mejor. Y somos muy pocos los que se han quedado. Así que yo creo que es hora de comenzar a trabajar y ver esto como una oportunidad para crear una comunidad mejor. Y tal vez a la comunidad blanca le tome tiempo asimilar el cambio, porque como otra transición, va a ser un periodo de transición, pero yo creo que si nosotros asumimos responsabilidad de inclusión y de hacer las cosas como nosotros debemos hacerlas y como queremos hacerlas, yo creo que definitivamente Holyoke tiene futuro. De lo contrario, pues no importa lo que ganemos, claro, esto va a ser una victoria más. Claro, si la gente, el pueblo no se involucra en sus propias decisiones. Okay. Bueno, no cambia la situación, simplemente cambia las reglas del juego. Exactamente. Claro. No cambia la situación, todavía el trabajo hay que hacerlo, pues, todavía hay que nadie lo va a hacer por nosotros. Hay que ser candidato, hay que involucrarse en la situación de la ciudad, hay que opinar, hay que participar, hay que votar. Eso todo hay que hacerlo. Hay mejor oportunidad, como dijo Lilian, por lo menos la puerta está más abierta hoy. Pero el trabajo hay que hacerlo, pues. El trabajo queda por hacer. Que eso es lo que falta hacer, que personas tomen la iniciativa de educar a las personas que quieren entrar a pertenecer a esta, yo digo que esta cultura de liderato, ¿no? Y tomar riendas. Y hay un par de jóvenes en este momento que están obviamente dedicados a la comunidad y están hablando de ser candidatos a puestos políticos en la ciudad. No solo hay que alentarlos,
sino que hay que trabajar por ellos. Trabajar por ellos. Hay que salir y trabajar por ellos, hablar con los vecinos, hablar con los familiares, hacer trabajo por ellos y votar por ellos, porque obviamente de la única manera que vamos a empezar a compartir de los pocos empleos que quedan, de los recursos de vivienda, de los recursos de trabajo y todas estas cosas de que hemos hablado, si no hay poder político, vamos a quedar en la misma de siempre. No tenemos nada. Exactamente. Pues les deseo mucha suerte y Gracias. mucha suerte a los ciudadanos de Holyoke. Gracias. Y en el nombre de Vecinos Neighbors, muchas gracias por estar con ustedes, con nosotros el día de hoy. Gracias Estamos a con ti. ustedes. Gracias a ti. Y ustedes están con nosotros. Y todos estamos juntos. Y juntos podemos. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, Silvia Galván, pero ¿saben qué? No se vayan, no cambien de canal, quédense con nosotros porque inmediatamente después vamos a tener esta misma entrevista en inglés para todos ustedes que la quieran escuchar en inglés. Mejor en español. ¿Verdad? Primero en español y luego en inglés. Thank you very much, but don't go away. Don't change your channel. Stay with us because right after this, we'll have the interview in English. Thank you very much. Hello. With you today, Silvia Galván and the cameras of Vecinos Neighbors brings you Lilian Santiago Garcia and Orlando Izaza. Hello, how are you? We're glad that you were able to make it with us today. And the two of them, along with Gloria Caballer Arce and Los Vecinos del Barrio Uno, are the plaintiffs who recently won a suit against the city of Holyoke for voting rights violations. Orlando, could you please give us a summary of how this process began and also bring us up to date on Judge Ponsor's decision? All right, I guess the history goes back to many years of irregularities in the voting process for Latinos in the city, meaning that the necessary modifications that should be made by government in accessing voting to people of linguistic minorities or people who are not English-speaking were not properly made over the years. And for those of us who are familiar with the Latino community and who ran before, we know of those problems: lack of information, lack of interpreters, difficulties in accessing information about where you vote, how you vote, people being dropped of the list of voters in the city. We have witnessed that for years and years. So the suit, which had been discussed over the years by people in the city who are familiar again with the problems faced by Latinos in voting, kind of crystallized a couple of years ago, I guess now nearly 3 years ago, with an actual case in court with three main allegations. The first allegation had to do with what I just talked about. Accessing the system, problems of language, of lack of information, and so on and so forth. The second allegation in the suit had to do with the lines drawn to divide the city into wards. And that simply had to do with the Latino community seeking political power by making sure that the lines would be drawn around the predominant populations of Latinos in the city. Frankly, on those two counts, since we brought that suit to court, there were conversations with city officials and essentially agreements on how to deal with those issues. The third allegation, and the more crucial one, and the one that is getting the attention of the press right now, had to do with the allegation by the plaintiffs that the very structure of government in the city discriminated against minority people, in this case the Puerto Rican people who live in the lower wards. And what was meant by that was that in an environment in which there is polarization in the city, and we certainly established that in court, discrimination, as we established in court, and a tendency
among the predominant white population to vote for its own. Regardless of the efforts or qualifications of Latino candidates, that under that environment, in order to be elected at large in the city of Holyoke, you have to be not just human, but real superhuman. And that the likelihood of being elected was nearly zero. That is, in fact, what the challenge was for the plaintiffs to demonstrate in a court of law. And what the actually we were saying, we were making the argument on both the city council, which is currently composed of 8 at-large representatives and 7 by ward, and we were also making the same argument about the school committee. Basically, we were seeking the abolition of the at-large representation in the city because we thought it was unfair and illegal, and that it affected negatively the aspirations, political and otherwise, of the Latino community. The judge, in its original ruling, indicated that he agreed with us that the fact that the at-large representation constituted a majority of the city council, in his opinion, was a violation of the voting rights of Latinos in the city of Holyoke. He did not say in that ruling that he felt that the at-large representation ought to be abolished because it was illegal. But he certainly indicated that the fact that the at-large representation was a majority was illegal and had to stop. The original ruling then was followed by a hearing before the judge, I guess on the 26th of April, at which both sides were requested to come in with proposed remedies. And basically, the ruling of the court, I guess at that point, the positions of both sides were adamant. On the one side, the plaintiffs ourselves, we held on to our position, and that is that we felt the at-large representation in the city council should be abolished, and the city maintained that the judge was not considering facts of law, whatever their argument was, but that in effect they wanted to propose no remedies, but rather that they wished to appeal. A couple of days later, in the absence of some kind of proposed remedies from either side, the judge issued a ruling effective the next elections in November, that the composition of the city council in Holyoke ought to be 7 by ward and 2 at large. And the current position of the city is that they will pursue an appeal expeditiously. And in fact, there is today in the paper a headline about the race to appeal by the city of Holyoke. So they are clearly pursuing their position. They are. They definitely are. Yeah, that's where we are. Do you want to expand a little bit more on what's the city position and their response? Well, from the beginning, the city position has been very unlikely to really understand where we're coming from, and the fact that we're just searching and looking for representation, in the city, not necessarily a Hispanic representation, but a person who represents the interest of the Latino community, taking into consideration that we are 18,000 Latinos and majority Puerto Ricans in Holyoke. And the city, but in their part, says that the system that they have is a system that has been established since 1962. That is a system of inclusion, and there is a system that if people run good campaigns, that they can be elected. And it has been proven in court without a doubt that Orlando campaign, specifically to mention one, was one of the it was a good campaign. I mean, it was a high qualified candidate. And not only that, was a campaign who had money, and even though with all the assets that Orlando brought to his candidacy, he wasn't able to reach the at-large position. So I think that the city has been
would say, stubborn to really look and sit and with us and discuss what we think our issues are, and to really look solutions. And I think that a round table have never been the position of the city. We reach out for the, to a solution at the beginning, even before we consider the lawsuit. After we consider the lawsuit, after we file the lawsuit, we many times, talked about a resolution about the issues, and the position of the city was not to, except for the mayor that came to us and tried to look for a settlement and not to go to court. But the position of the Board of Aldermen has been always that they really want to pursue the lawsuit, that they feel that they are right on the position, and that they don't feel that they discriminate or that they polarize the Latino vote. And with this, now that they're going to appeal, what's next? What happens now if the elections are just in November and we're in May? What's going to happen? Well, I noticed that, in fact, the city requested of the judge that this election be, in effect, allowed to happen under the old rules. He has not approved that. So it seems that the city would request a postponement of the implementation, it seems to me, from the appellate court as to what chances they have to prevail in an appellate court on that issue. Nobody really knows. It seems to me, I mean, I'm not a lawyer, but it seems to me quite unlikely that will happen. So the future of elections, given the intent of the city to appeal this decision, is quite unclear at this point. It's very unclear. You have no idea when we'll find out about that decision? Well, they're hoping, the city is hoping that there will be a decision made by the appellate court in June, or even July or August, under very extraordinary sessions that are not likely to be held by the appellate court. But it is presumed that that's a possibility, and even if it is a possibility, will the appellate court be ready? Even if it were to meet, will it be ready to deal with such a complex and difficult case as this one is? It's just a question that remains to be answered. Okay. What can citizens do now, or something that you want to tell the citizens of Holyoke in regards to this? I mean, it has made a lot of people questioned, and what can you tell them? I think that from the very beginning, what was behind this lawsuit was I think the ambition to have community organizing as well, and for people to really understand. I know that the lawsuit itself, it's complicated. Understanding government issues and system issues, so it's a very complicated thing. However, I think that from the Latino community, we need people to first of all, understand that this is our open door to really bring them to represent their own, to have a voice in the community, to have a voice in the decision that the city made regarding housing, have a voice in the decision that the city made regarding jobs, and even education. I mean, one of the biggest problems that we have had in the past with the city of Holyoke is the lack of importance that they give to the educational system in Holyoke, including cutting funds in bilingual education, having trouble to really bring middle schools to Holyoke, even having a multicultural float a few years ago, to participate in a parade. So everything has been, it's always an issue, it's always a problem. And I think that what people need to do is, first of all, look for information, get informed about the issue, maybe call the representative in their wards or even the at-large system and to voice out their opinion about how they feel that they want this issue to be resolved. I think that we underestimate the power that we have with our vote and with our voice. And I think that, if I were to encourage anyone to do something, will be, voice your concerns out, whether they are positive
or negative, but you need to voice them out and to really start getting involved. And because it's a matter of representing yourself and your children. And I think that basically that's my biggest concern. We have a generation of youth and children in Holyoke that need to be represented. And I think that this is the moment to do it. I think that if we lose this momentum and if we let this go out of our hands, then I think that it will be very difficult to really be in a position of decision, if not power. Okay. Well, the cameras of Vecinos Neighbors, thank you very much, Orlando, for being here with us, Orlando Izaza, and Lilian Santiago Garcia. We thank you very much for being here with us to explain the community what this is all about. For Vecinos Neighbors, Silvia Galvan. Thanks for being with us. I hope you found this program informative. Let us know what you think. See you next week with a new episode of Vecinos Neighbors. Muchas gracias por haber participado con nosotros en el programa de hoy. Ojalá hayan disfrutado mucho del programa. Por favor, déjennos saber lo que piensan. Hasta la próxima semana con un nuevo episodio de Vecinos Neighbors.